porque el transporte público en las islas ha perdido 28 millones de pasajeros en tan solo una década. Lo ha dicho en comisión parlamentaria Germán Blanco, que es directivo del clúster de logística y transporte. Y según Blanco, la demanda se ha desplomado en términos generales, pasando de 125 millones de usuarios a 97 millones. El número de vehículos privados, sin embargo, no para de crecer, así que propone una política de aparcamientos eficiente que disuada al ciudadano del uso del coche. En cuanto al transporte guiado, considera que el tranvía de Tenerife es sostenible, aunque duda de la rentabilidad del tren del sur. Conocemos más a fondo su postura en la siguiente entrevista, porque nos acompaña precisamente en esta mañana, que es Germán Blanco, directivo de ese clúster de logística y transporte. Señor Blanco, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. 28 millones de pasajeros menos entre el año 2006 a 2016. ¿Esto cómo lo debemos interpretar? En principio, evidentemente, en esta caída ha tenido mucho que ver la crisis económica. Téngase en cuenta que el motivo trabajo es el principal a la hora de desplazarse en transporte público y, consecuentemente, la crisis ha impactado de una manera importante sobre el mercado del trabajo, y uno de los daños colaterales ha sido la reducción de viajeros en el transporte público. Bueno, decía usted que esto comenzó antes de la crisis, se acentuó mucho más cuando llegó la crisis, pero remontar no ha remontado mucho, ¿no? La verdad es que está tardando en tomar vuelo en la recuperación de viajeros. El problema que se atisba es que la pérdida de viajeros es fácil, pero después el recuperar los viajeros, que sobre todo se trasladan al vehículo privado, es mucho más complicado. Antes le comentaba que la crisis económica ha impactado de una manera importante en el número de viajeros transportados por el transporte público, pero hay otras razones que también han motivado esta caída. Una reciente encuesta realizada en la isla de Gran Canaria, para ver las pautas de movilidad de la población, quizás nos pueden dar pistas sobre cómo se ha producido esta pérdida o las razones que la han motivado. Cuando a los encuestados se les preguntaba por qué no utilizaba el transporte privado, el 70% respondía que bien porque no tenía carné o porque no tenía coche. Con lo cual nos enfrentamos en primer lugar con un tema cultural. Hay una predisposición a la utilización del vehículo privado que es difícilmente combatible. Digo difícilmente, no imposible. Estas pautas se pueden cambiar. De hecho, en unas jornadas de movilidad que se celebraron el año pasado en el Cabildo de Tenerife, o organizadas por el Cabildo de Tenerife, decía uno de los ponentes que esta predisposición a utilizar el vehículo privado en Estados Unidos está cambiando fruto de la introducción de la uberización. Ahora los chicos, cuando llegan tienen la posibilidad de acceder al coche, en vez de pedirle al padre que le saque el carné o que le financie el carné, le piden una tarjeta de crédito para utilizar el Uber. Es mucho más rentable, eficiente y cómodo. Esto lo que demuestra es que las pautas se pueden cambiar. Entonces, señor Blanco, ¿quiénes deberían tomar nota de estas necesidades que está reclamando el ciudadano? Bueno, evidentemente la administración competente para implementar estas medidas. ¿Quiénes son las administraciones competentes? Pues veamos cuáles son otros de los motivos por los que el usuario se aleja del transporte público. En la encuesta que antes le comentaba, cuando se le preguntaba a los encuestados por qué no utilizaban el transporte público, el 41% decía porque no era cómodo, un 14-15% porque no era rápido y otro 14-15% porque no ofrecía frecuencias y flexibilidad horaria que ellos necesitaban. Esto significa que actuando sobre estas variables podríamos conseguir atraer usuarios al vehículo público, al transporte público. ¿Quiénes son los responsables? En el tema de rapidez, pues evidentemente Cabildo, en cuanto que es probablemente el que tiene la competencia para establecer en determinados ámbitos vías prioritarias para el uso del transporte público. Lógicamente en las ciudades serían los ayuntamientos.
En cuanto al tema de comodidad, la introducción de nuevos modos de transporte es una manera de atraer a usuarios al sistema. Y en cuanto al tema de flexibilidad y horarios, es también un tema de tanto ayuntamientos como cabildos el conseguir hacer una oferta que se adecúe a las necesidades reales del usuario. Y en este sentido, la compaginación de diversos modos públicos puede ser una manera de atajar este alejamiento del usuario del transporte público. Y un esquema que desde hace cierto tiempo se viene implementando, yo creo que hay que reforzarlo y que puede tener mucho éxito, es el taxi guagua. ¿Cómo sería el compaginar taxi guagua? ¿Cuál podría ser lo que usted propone, su proposición? Bien, tenemos una demanda en las islas en muchos ámbitos bastante dispersa, que no es demasiado densa y que tiene requerimientos especiales. A esta demanda es difícil atenderla con guaguas grandes y, en consecuencia, servicios regulares. Existen diferentes fórmulas donde se imbrique al taxi con el servicio de guagua, mezclando la oferta de ambos modos, puede ser una manera bastante interesante de satisfacer las necesidades de estos usuarios y a unos costes mucho más razonables que utilizando guaguas que para cubrir estos servicios irían prácticamente vacías y con unos costes realmente penalizantes del sistema. Claro, porque esto también nos lleva a una reflexión de cómo está el sector del taxi, sobre todo en las principales capitales canarias. ¿Cuál es su radiografía, señor Blanco? Bueno, el taxi, en principio, lo que se ve es que existe una sobreoferta, sobre todo focalizada en las dos capitales provinciales. Tiene una rentabilidad bastante precaria y se está enfrentando a dos fenómenos que realmente tienen un efecto muy negativo sobre el sector. Por un lado está las llamadas economías colaborativas, contra las cuales pues tiene que competir a veces en situaciones de desigualdad por temas legislativos, y por otro lado están los avances tecnológicos que implican la progresiva implementación del coche autónomo y que de alguna manera va a impactar y probablemente en el medio plazo sobre este sector. Con lo cual, el darle una oportunidad para conseguir una demanda adicional, además de racionalizar el servicio público, puede ser una opción importante para este sector. Volviendo de nuevo a esa encuesta de movilidad realizada por el Cabildo de Gran Canaria, usted hablaba de que el 40% del entrevistado indicaba que no utilizaba el transporte no lo encontraba cómodo, un 15% no lo veía rápido, otro 14% que no se ajustaba a su flexibilidad. Pero ¿cuántos se quejan, por ejemplo, del precio, de la cuantía de la tarifa, señor Blanco? Bien, en el tema precio hay que distinguir los usuarios cautivos del servicio público y aquellos que se pretende atraer al servicio público. De los usuarios cautivos, el precio es una variable determinante. Como le decía anteriormente, el motivo trabajo es el principal a la hora de elegir el modo público para desplazarse. Con lo cual, estos usuarios son especialmente sensibles a las tarifas que se le apliquen. Y aquí las políticas tarifarias, lógicamente, tienen un impacto muy importante. La semana pasada en la Universidad de La Laguna organizaba una jornada sobre movilidad y decía el gerente de Metropolitano que esta elasticidad es tan grande que puede duplicar el impacto que tiene el precio sobre la demanda. Y con una peculiaridad, cuando la demanda o cuando la tarifa, se incrementa, la pérdida de viajeros es muy importante, pero después, si se intenta recuperar ese incremento reduciendo la tarifa en el mismo importe, no se recuperan todos los viajeros perdidos. Ya hay una parte que ha abandonado el sistema. En este sentido, las tarifas sobre este grupo de usuarios tienen un impacto muy importante. Sin embargo, para atraer usuarios al sistema, usuarios que no vienen utilizando en este momento el transporte público y se quiere que lo hagan, la clave está, como muestran las encuestas, en el tema de comodidad, rapidez
y frecuencia, flexibilidad. En este caso, la tarifa tiene un impacto muy reducido en la decisión de cambio modal, con lo cual una política de transporte debe saber combinar estas dos estrategias, mantener, por un lado, a los usuarios y que no se le alejen, y por otro lado, implementar medidas en la línea de las que acabamos de comentar para conseguir que este porcentaje de actuales usuarios que no utilizan el transporte público se vengan hacia el mismo. Ya sabemos también cómo se encuentran algunas carreteras canarias, el tráfico que soportan a diario provocando grandes retenciones que son kilométricas. Apelando también de nuevo a esa escasa cultura que usted decía que tiene la ciudadanía canaria en cuanto al transporte público, también nos ponemos en la piel de esa gente que coge las colas a diario en una autopista y ve que el transporte público hace la misma cola que ellos, es decir, no les sale rentable por lo que usted decía, por comodidad, por flexibilidad y ya por rapidez. Efectivamente, una de las políticas fundamentales es conseguir que ese usuario que va en la guagua vea que se desplaza con más rapidez y no sufre las colas a los que están sometidas los usuarios que van en coche. Y para eso, las plataformas exclusivas, la prioridad semafórica en las intersecciones, en definitiva, estas fórmulas que se están implementando para conseguir mayor velocidad comercial en el transporte público es un tema clave. Y también hay un tema que se deduce en las encuestas y que es importante para atraer usuarios al transporte público, y es una política de aparcamientos adecuada. Los ayuntamientos aquí tienen mucho que decir. Si se consigue compaginar velocidad comercial con el efecto disuasorio que supone una política de aparcamiento que penalice de alguna manera o que haga repercutir sobre el transporte privado las externalidades negativas que genera, se podría conseguir, aunando estas dos estrategias, un mayor impacto sobre el transporte público y que hubiera un acceso mayor de usuarios a su uso. Bueno, pues interesante reflexión. Germán Blanco, que es directivo del Clúster Canario de Transporte y la Logística. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Buenos días. Muchas gracias a ustedes.